Una petición para el nuevo día. Dios Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra, nos presentamos ante ti esta mañana con el espíritu humilde y el corazón rebosante de gratitud. Gracias por el regalo sagrado de este nuevo día, un lienzo de posibilidad y gracia. Nos levantamos para saludar al sol sabiendo que cada aliento, cada oportunidad es una demostración de tu amor incansable y tu misericordia infalible. Elegimos plantar la bandera de nuestra fe esta mañana sobre la promesa inquebrantable de tu palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for peace and not for evil, to give you a future and a hope. Esta promesa es nuestro ancla. Incluso cuando el camino por delante esté oscurecido por la niebla o los desafíos, confiamos en que tu intención final para nosotros es la bondad, la prosperidad y un futuro más brillante de lo que podemos imaginar. Te rendimos este día. Toma el control de nuestras agendas, nuestras conversaciones y nuestros propios pasos. Elimina la tentación de depender únicamente de nuestra limitada comprensión y fuerza. Donde seamos llamados a ir, guíanos. Donde seamos llamados a hablar, dirige nuestras palabras con sabiduría y amor. Que nuestros ojos estén abiertos a los pequeños milagros y momentos de gracia que has esparcido en el camino. Padre, pedimos específicamente fuerza. Concédenos una resistencia de espíritu para enfrentar cualquier prueba que pueda surgir hoy, los contratiempos inesperados, las frustraciones y los deberes exigentes. Cuando la carga se sienta demasiado pesada, recuérdanos que tu gracia es suficiente y que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Ármanos con paciencia para tratar a los demás con bondad y con tenacidad para perseverar hacia nuestros objetivos justos. Oramos por protección. Echa un cerco a nuestro alrededor, oh Dios, un escudo contra el ataque espiritual, el daño físico y la ansiedad que busca robarnos la paz. Guarda nuestra mente de la preocupación y nuestros corazones de la desesperación. Extiende esta profunda protección sobre nuestra familia y seres queridos, ya sea que estén cerca o lejos. Vigila su salida y su entrada, para que puedan morar seguro bajo la sombra de tus alas. Concédenos sabiduría y guía en cada decisión que enfrentemos. Ilumina las elecciones que se alineen con tu voluntad. Que seamos rápidos para escuchar, lentos para la ira y gobernados por los principios de verdad y justicia. No permitas que seamos influenciados por deseos pasajeros o presiones sociales, sino por el quieto consejo de tu Espíritu Santo. Danos el discernimiento para saber cuándo actuar con decisión y cuándo esperar con paciencia. Entregamos este día, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser en tus manos amorosas. Pedimos todo esto en tu nombre santo y poderoso. Amén. La oración compartida en la parte 1, la petición sincera de paz, fuerza y protección, fue más que mera palabra para Elisa, fue la línea de vida que la rescató de una desesperación silenciosa y rastrera. Elisa, una maestra de historia jubilada, había permitido que la inercia como la de la jubilación erosionara gradualmente el vigor de su relación con Dios. Su vida de oración, que una vez fue una conversación dinámica, se había convertido en una formalidad susurrada y habitual, un reflejo en lugar de una ofrenda de corazón. La crisis que rompió esta complacencia no llegó a su propia vida, sino la de su hija de 32 años, Serapina. Serapina era una arquitecta impulsada e independiente que había invertido 3 años de su alma profesional en asegurar y desarrollar un proyecto masivo de remodelación urbana multimillonario. Este contrato no era simplemente un trabajo, era la culminación de su ambición profesional y el cimiento del futuro de su empresa. Luego,
Sin previo aviso, un cambio político en el ayuntamiento canceló todo el contrato. La empresa se enfrentaba a una posible ruina, y el futuro personal y financiero de Serapina se sumió instantáneamente en una aterradora incertidumbre. La pérdida fue profunda, golpeando su sentido fundamental de propósito. Elisa, al ver a su hija devastada, reaccionó como cualquier madre amorosa, intentó arreglarlo. Pasó noches sin dormir revisando documentos legales, investigando todas las lagunas municipales oscuras y llamando a cada contacto que tenía en los círculos establecidos de la ciudad, tratando desesperadamente de ingeniar una solución humana. Llevaba la enorme presión de la crisis en el pecho, al igual que siempre había llevado la carga de sus seres queridos, sola, a través de su propio esfuerzo. Sin embargo, con cada puerta que se cerraba de golpe, la ansiedad crecía y su esperanza disminuía. Después de 2 semanas de este esfuerzo frenético y agotador, Elisa colapsó, no solo por fatiga, sino por la brutal comprensión de su propia futilidad. Sus esfuerzos humanos eran incapaces de mover esta montaña. Fue la quietud justo antes del amanecer, en una mañana que no prometía más preocupación, que Elisa finalmente regresó a la oración real que había abandonado. Su clamor no era un conjunto de frases religiosas bien formadas, sino un eco desesperado y roto de la oración matutina que debería haber estado haciendo todo el tiempo. Dios, dame fuerza, porque no me queda ninguna. Protege a Serapina, porque no puedo protegerla de este desastre. Danos sabiduría, porque mi investigación no ha dado más que callejones sin salida. Muéstranos tu plan de paz. Cuando la primera luz tenue de la mañana tocó el alféizar de la ventana, Elisa dejó caer su bloc de nota legal y se hundió de rodillas. Este fue su momento de rendición total y desgarradora. Recordó la historia bíblica de María, enfrentando un futuro que posiblemente no podía comprender, pero pronunciando las palabras de aceptación más poderosas. Con lágrimas corriendo por su rostro, Elisa susurró el versículo que ahora se convertía en su verdad total, separando su voluntad del resultado. Haga en mí según tu palabra, Lucas 1:38. La respuesta fue un milagro profundo, no una curación física, sino una transformación espiritual que despejó el camino para la física. El verdadero milagro no fue que se reinstalara el viejo contrato, el milagro fue que la fe de Elisa se salvó primero, permitiendo que su alma viera finalmente la mano expansiva de Dios en el resultado posterior. La respuesta práctica llegó solo 3 días después de su rendición. La llamada no provino de la antigua empresa de Serapina, sino de una organización de renovación urbana tranquila y de base religiosa a 1000 millas de distancia. Habían visto los diseños iniciales y visionarios de Serapina para el proyecto cancelado y reconocieron una chispa única de pasión por el bienestar comunitario. La organización no buscaba un gerente de proyecto, buscaban una directora creativa, un puesto de mayor alcance, mejor remuneración y, lo más importante, uno que se alineara perfectamente con los valores más profundos de Serapina para un impacto tangible y local. Le pidieron específicamente que integrara su visión de paz y esperanza en sus futuros desarrollos, los mismos temas por los que Elisa había estado orando durante semanas. Elisa vio el rostro de su hija pasar del agotamiento de la desesperación a una alegría pura, atónita y radiante. La cancelación dolorosa no había sido un desastre, sino un desvío necesario, un final que cerró la puerta a una buena carrera para que Dios pudiera abrir una majestuosa puerta a una vida verdaderamente llena de propósito. El dolor había sido agonizante, pero el propósito era inequívocamente divino. Elisa supo entonces que el milagro no era la oferta de trabajo, era la paz que se había sentado en su corazón en el momento en que pronunció esa simple oración de rendición. Le enseñó que su oración matutina diaria no era una rutina para cumplir,
sino un acto de fe poderoso y fundamental que preparó su alma para recibir el plan perfecto de Dios. La dificultad del desafío la había empujado a apoyarse completamente en la promesa de Jeremías 29:11, dándose cuenta de que los planes de Dios a veces requieren la dolorosa demolición de nuestros propios planes para que Él pueda construir algo superior. La oración matutina, al llegar a la petición de te rendimos este día y toma el control de nuestras agendas, nuestras conversaciones y nuestros propios pasos, se convierte en un acto de fe radical. No es simplemente un deseo piadoso, es una declaración de guerra contra la ilusión de control que domina la vida moderna. Al entregar nuestras agendas, desmantelamos la idea de que la planificación humana es infalible o suficiente. Reconocemos que, aunque debemos ser diligentes, el resultado final y el flujo inesperado de los acontecimientos pertenecen a una autoridad superior. Esta rendición libera la mente de la presión paralizante de tener que orquestar cada variable y permite que la providencia divina, que siempre opera con miras a la paz y la esperanza, Jeremías 29:11, reescriba nuestros planes para alinearlos con un propósito mayor. El foco en las conversaciones y en los propios pasos eleva la oración del ámbito de lo meramente funcional al de lo espiritual. Pedir a Dios que tome el control de nuestras palabras es una súplica por la santidad de la comunicación. Implica que queremos que nuestras palabras construyan, sanen y reflejen el amor, en lugar de destruir, criticar o difundir el temor. En cuanto a los pasos, esta petición es una solicitud de guía momento a momento, un recordatorio de que la dirección de la vida no se encuentra solo en los grandes hitos, sino en la elección de cada pequeña acción. Es la conciencia de que el viaje de la fe se camina una decisión a la vez, bajo la sombra protectora y orientadora del Espíritu Santo. La frase elimina la tentación de depender únicamente de nuestra limitada comprensión y fuerza, aborda el corazón de la autosuficiencia humana, a menudo la mayor barrera para experimentar la paz. Nuestra comprensión limitada es finita, cerrada y está sujeta a la ansiedad. Al pedir a Dios que nos libre de esta tentación, estamos admitiendo nuestra fragilidad y buscando una fuente de conocimiento y poder que es infinita. Esta es una liberación psicológica y espiritual. Al transferir la carga de la infalibilidad personal a la soberanía de Dios, encontramos descanso, sabiendo que donde fallan nuestras estrategias, su gracia prevalecerá. La guía de Dios no se limita a darnos un mapa, sino a infundirnos la sabiduría necesaria para leer la brújula interna de la conciencia en tiempo real. Al orar, dirige nuestras palabras con sabiduría y amor, no solo estamos pidiendo que se nos muestre qué decir, sino cómo decirlo. La sabiduría sin amor puede ser fría y dura, el amor sin sabiduría puede ser ineficaz. La combinación de ambas asegura que nuestra influencia en el mundo sea constructiva y ética. Esta es la esencia de la guía divina, no un control robótico, sino un enriquecimiento de nuestras capacidades para tomar decisiones que glorifiquen a Dios y sirvan al prójimo. Finalmente, la petición de que nuestros ojos estén abiertos a los pequeños milagros y momentos de gracia que has esparcido en el camino es crucial. La guía de Dios no siempre se presenta como un relámpago o una voz atronadora, a menudo se manifiesta en los detalles sutiles, la sincronicidad inesperada, el encuentro fortuito que cambia una perspectiva, o la paz inexplicable en medio del caos. Rendir el día y pedir guía es afinar nuestra percepción para reconocer estos momentos de gracia. Es la promesa de que, al caminar bajo la dirección de Dios, el día se transforma de una serie de tareas agotadoras en un tapiz tejido con su presencia, visible solo para aquellos que han elegido conscientemente rendir el control y abrir sus ojos a su constante bondad. Esta dependencia continua es el verdadero secreto para vivir una vida de propósito y paz inquebrantable. La oración matutina, al pasar de la rendición a la petición de fuerza,
se transforma en un acto de humildad y dependencia esencial. Padre, pedimos específicamente fuerza. Concédenos una resistencia de espíritu para enfrentar cualquier prueba que pueda surgir hoy. Esta solicitud no se limita a un mero vigor físico para enfrentar el día, sino que es una profunda súplica por la resistencia de espíritu, la cual es necesaria para navegar la naturaleza impredecible de la vida diaria. Analizar las pruebas que la oración menciona revela la madurez de esta petición. Se buscan fuerzas no solo contra los grandes cataclismos, sino contra las ficciones constantes, los contratiempos inesperados que buscan robar nuestra paz, las frustraciones que desgastan nuestra paciencia y los deberes exigentes que amenazan con abrumar nuestra capacidad. La fuerza requerida, por lo tanto, es una gracia práctica, la habilidad de mantener el temperamento bajo presión, la calma frente al caos y la diligencia frente al tedio. Es la energía espiritual para levantarse después de cada caída, sabiendo que la batalla es diaria y multifacética. El corazón de esta sección yace en el profundo paradigma teológico de la debilidad. Cuando la carga se sienta demasiado pesada, recuérdanos que tu gracia es suficiente y que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Esta verdad, arraigada en 2 Corintios 12:9, es la liberación definitiva del creyente. Es la negación de la autosuficiencia estoica y la aceptación de que la verdadera fortaleza se manifiesta cuando reconocemos nuestros límites humanos y hacemos espacio para el poder ilimitado de Dios. La fuerza no es la ausencia de debilidad, sino la presencia de la gracia divina operando a través de ella. Esta idea transforma el peso de la carga demasiado pesada en un recordatorio constante de la proximidad y suficiencia de Dios. La oración luego se enfoca en las virtudes prácticas, entendiendo que la fuerza interna debe manifestarse en el mundo relacional. Pedimos ser armados, con paciencia para tratar a los demás con bondad y con tenacidad para perseverar hacia nuestros objetivos justos. La paciencia aquí es la fuerza que se aplica horizontalmente, amortiguando la pereza de las interacciones humanas. Es una disciplina activa para ver a los demás a través del lente del amor, incluso cuando fallan o nos desafían. La tenacidad, en cambio, es la fuerza aplicada verticalmente, manteniendo el enfoque en los objetivos justos. Esta persistencia guiada por la fe asegura que, a pesar de los obstáculos, no nos desviemos del propósito divino que nos ha sido encomendado. En conclusión, la solicitud de fuerza en esta oración es un compromiso con la perseverancia. Es un reconocimiento de que solo fallaremos, pero con el Espíritu de Dios, podemos enfrentar la adversidad y el desafío diario con una resiliencia inquebrantable. Esta fuerza, tejida con la paciencia y alimentada por la gracia, garantiza que el creyente no solo sobreviva al día, sino que también avance hacia sus objetivos con propósito y paz. La petición de protección en la oración matutina trasciende la mera solicitud de seguridad física. Es un ruego por un escudo tridimensional que abarque las esferas espiritual, emocional y física de nuestra existencia. El lenguaje utilizado, echa un cerco a nuestro alrededor, oh Dios, evoca la imagen bíblica de un vallado impenetrable, un límite que las fuerzas adversas no pueden cruzar sin el permiso divino. Este cerco es la antítesis del caos y la incertidumbre que dominan el mundo. El aspecto más crucial de esta súplica es la protección de la mente y el espíritu. Pedir que Dios nos resguarde del ataque espiritual y de la ansiedad que busca robarnos la paz. Reconoce que las batallas más feroces se libran internamente. La ansiedad, la preocupación y la desesperación son amenazas internas que, si no se controlan, destruyen la fe y paralizan la acción. Por ello, la oración ruega, guarda nuestra mente de la preocupación y nuestros corazones de la desesperación. Esto no es un deseo pasivo de evitar el dolor,
sino una petición activa para que la verdad de Dios sirva como un centinela en la puerta de nuestros pensamientos, asegurando que el foco permanezca en su soberanía en lugar de nuestras circunstancias limitadas. Es buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el plano físico y relacional, la oración se extiende para cubrir el daño físico y, crucialmente, para proteger a los demás. Extiende esta profunda protección sobre nuestra familia y seres queridos, ya sea que estén cerca o lejos. Esta oración vicaria subraya la interconexión de la fe. Al no orar solo por uno mismo, el creyente ejercita un rol de intercesor, colocando a sus seres amados bajo el mismo manto de seguridad que busca para sí. La frase, vigila su salida y su entrada, es una referencia directa a la promesa del Salmo, asegurando la guía y la guardia de Dios en cada transición del día, en cada viaje y en cada retorno. Implica que, incluso en la separación geográfica o en la autonomía de sus acciones, la protección de Dios permanece inalterable sobre ellos. El compromiso final de la protección reside en la confianza, para que puedan morar seguro bajo la sombra de tus alas. Esta metáfora poética evoca una imagen de refugio tierno y todopoderoso, la seguridad de un lugar donde la vulnerabilidad es cubierta por la inmensidad divina. Es el anhelo de vivir el día no desde el temor o la hipervigilancia, sino desde el descanso que proviene de saberse cubierto por una fuerza superior. En resumen, la súplica por protección transforma la rutina diaria en un acto de dependencia total. Convierte la fragilidad humana en una fortaleza al asegurar que cada paso, cada pensamiento y cada ser amado está contenido dentro del cerco inquebrantable de la voluntad de Dios. Esta seguridad permite al creyente moverse con valentía, sabiendo que su refugio es el Todopoderoso. La oración matutina, al solicitar sabiduría y guía en cada decisión que enfrentemos, se dirige al centro de la vida práctica. Esta petición reconoce que la vida no se define por los grandes eventos, sino por la acumulación constante de lecciones, y que la sabiduría no es sinónimo de inteligencia o conocimiento, sino de la habilidad para aplicar la verdad de Dios a la complejidad del momento. Es el ruego por una iluminación divina para iluminar las elecciones que se alineen con tu voluntad, asegurando que nuestras prioridades reflejen el reino de Dios. La verdadera guía solicitada es la que busca la alineación con la voluntad divina. No es suficiente pedir que las decisiones sean rentables o cómodas, deben ser justas y centradas en el propósito. Esta alineación requiere un discernimiento constante, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo mejor y de priorizar lo eterno sobre lo efímero. Es un acto de fe que traspasa la lógica humana, buscando la lógica del espíritu. Una dimensión crucial de esta sabiduría es la que se aplica a las relaciones. La oración pide ser rápido para escuchar, lento para la ira y gobernados por los principios de verdad y justicia. Esta es la sabiduría en acción, la ecuanimidad. Ser lento para la ira es una manifestación de la fortaleza interior, P4, mientras que la prontitud para escuchar es un acto de humildad. Esta tríada, escucha, calma y justicia, es la base para la toma de decisiones ética y relacional, asegurando que nuestras interacciones sean sanadoras y constructivas, y no impulsivas o destructivas. La oración también actúa como un filtro contra la influencia externa, al pedir que no seamos influenciados por deseos pasajeros o presiones sociales, sino por el quieto consejo de tu Espíritu Santo. El mundo bombardea al creyente con deseos pasajeros, las modas, el consumismo, la ambición sin propósito, y presiones sociales, el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación. El discernimiento es la herramienta que permite silenciar ese ruido cultural y centrarse en la voz baja y quieta del Espíritu Santo. Esta quietud es donde se encuentra la claridad inmutable, lejos de la turbulencia de las expectativas humanas.
Finalmente, la sabiduría se manifiesta en el arte del tiempo, por eso se pide el discernimiento para saber cuándo actuar con decisión y cuándo esperar con paciencia. La fe a menudo nos llama a la acción audaz, actuar con decisión, pero otras veces, la acción más piadosa es la espera paciente, esperar con paciencia, confiando en la providencia de Dios. La sabiduría nos protege tanto de la parálisis por el análisis como de la precipitación imprudente. En resumen, esta sección de la oración convierte cada hora del día en una oportunidad para la creación con Dios. Al entregar nuestras decisiones a su guía, nos aseguramos de que cada paso dado, cada palabra pronunciada y cada elección hecha no solo tenga sentido, sino que contribuya al cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La conclusión de la oración matutina, marcada por la entrega final y el pronunciamiento del Amén, no es un mero formalismo, sino el acto más solemne de sellar el pacto con Dios para el día que comienza. Al afirmar, entregamos este día, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser en tus manos amorosas, el creyente realiza un acto de consagración holística. Es una rendición que abarca la totalidad del ser, no solo las tareas, acciones o las intenciones, pensamientos, sino la propia identidad, todo nuestro ser. Esta entrega final garantiza que el resto del día se desarrolle bajo la autoridad de la guía y la protección ya solicitadas. La fórmula de cierre, pedimos todo esto en tu nombre santo y poderoso, otorga autoridad divina a todas las peticiones articuladas. El nombre en la fe bíblica no es solo una etiqueta, sino la manifestación del carácter, el poder y la esencia de Dios. Invocar su nombre es alinear el deseo humano con su voluntad soberana, transformando una simple petición en una declaración de fe con fundamentos eternos. El Amén finaliza el diálogo, sirviendo como una afirmación de fe absoluta, cuyo significado literal es, así sea, o verdaderamente. Es el punto donde el creyente pasa de la conversación a la acción, aceptando que todas las solicitudes de fuerza, sabiduría, protección y guía han sido escuchadas y, por lo tanto, la respuesta es una certeza. El Amén sella el día bajo la gracia de Dios. Tras el cierre formal, la oración concluye con la bendición alentadora, que cambia el tono de la súplica a la declaración profética. Dios nos ha dado un nuevo día lleno de bendiciones. Esta frase actúa como un recordatorio fundamental de que la vida diaria no comienza en el déficit, sino en la abundancia de la gracia. El enfoque se desplaza de la amenaza del desafío a la realidad de la provisión. Esta es una verdad que debe ser llevada a cada interacción y dificultad. La segunda parte de la bendición es la garantía de la guía inquebrantable. Confía en que Él te guiará a través de cada desafío. Después de haber orado por sabiduría y discernimiento, esta frase se convierte en la confirmación de la respuesta. El creyente no es liberado de los desafíos, los cuales la oración ya reconoció, sino que se le garantiza un guía a través de ellos. Esto infunde una confianza práctica. No hay obstáculo que no pueda ser sorteado con asistencia divina. Finalmente, el remate de la bendición es la promesa más poderosa de todas, y Él nunca te dejará. Esta certeza de la presencia perpetua de Dios es el ancla que neutraliza el miedo a la soledad y el fracaso. Después de haber rendido la agenda, la fuerza y la voluntad, esta promesa asegura que el socio de ese pacto de rendición es un compañero fiel. Es la seguridad de que, independientemente de los errores o los contratiempos del día, la gracia divina permanece constante y la presencia de Dios es incondicional. En suma, el cierre de la oración es la culminación de un proceso de rendición y petición. El creyente sale del momento de la oración no solo con la esperanza, sino con la autoridad y la certeza de que el día ya ha sido puesto bajo el manto de la providencia divina.
La narración del milagro comienza con la introducción de Lisa, una mujer cuya vida, marcada por la experiencia como maestra de historia, debería haber sido un testimonio de efectiva. Sin embargo, en el umbral de esta historia, Elisa representa la paradoja de muchos creyentes, una fe que ha pasado de ser una llama viva a un recondo silencioso. La introducción de Elisa no es solo la presentación de un personaje, sino la descripción de un terreno espiritual que se había vuelto estéril por la comodidad. El texto inicial subraya que Elisa había permitido que la comodidad de la jubilación reemplazara el rigor de la relación con Dios. Esta frase es clave para entender la erosión de la fe que precede a la crisis externa. El rigor de la relación, el esfuerzo consciente, la disciplina de la oración profunda, fue sustituido por la inercia. Su vida de oración se había convertido en una formalidad susurrada, un reflejo en lugar de una ofrenda de corazón. Esta es la verdadera crisis silenciosa. La fe se convierte en un hábito, perdiendo su dinamismo como conversación con lo divino. Elisa vivía con una apariencia de paz, pero bajo la superficie, estaba espiritualmente desarmada, confiando en la estabilidad de su mundo en lugar de la soberanía de Dios. Esta condición interna de autosuficiencia fue el preludio necesario para la prueba que estaba por venir. Al depender de sus propios planes y su limitada comprensión, como se analizó en la P3 y P6, Elisa se preparó involuntariamente para un impacto que la obligaría a buscar una fuente de fuerza externa. En su corazón, ella había asumido el control que la oración matutina había prometido rendir. El propósito de esta introducción es doble. Primero, humaniza la narrativa, mostrando que incluso aquellos con una historia de fe pueden caer en el letargo. Y segundo, establece la profundidad de la transformación que Dios debe efectuar. El milagro no será solo una solución a un problema externo, sino, y más importantemente, un despertar espiritual. El milagro debe ser tan grande que no solo salve la carrera de su hija, sino que también rescate la pasión y el propósito perdido de la propia Elisa. El escenario está listo, el personaje está en un estado de vulnerabilidad espiritual perfecta para que el poder de la oración se manifieste de una manera ineludible y transformadora. El estado de letargo espiritual de Elisa, detallado en la parte 8, no podía ser resuelto por un simple deseo, sino que requería un catalizador externo de una magnitud que hiciera palpable la impotencia humana. Este evento llegó a través de su hija, Serapina, y la cancelación de su monumental proyecto arquitectónico. La descripción de la crisis es crucial. No fue solo una pérdida financiera, sino el colapso de la culminación de su ambición profesional y el cimiento de su futuro. El dolor era existencial, lo que obligaba a la madre y la hija a enfrentar una realidad que excedía con creces su capacidad de solución. Este desastre sirvió inmediatamente para romper la inercia de la jubilación de Elisa. La presión de la crisis se convirtió en una carga física que llevaba en el pecho, lo que forzó a su alma a salir de su cómodo aislamiento. Su respuesta inicial, aunque instintivamente maternal, fue un reflejo directo de la autosuficiencia que había caracterizado su fe reciente. En lugar de arrodillarse, ella se lanzó a arreglarlo, intentó arreglarlo. Sus herramientas fueron humanas: revisar documentos, investigar lagunas legales y llamar a sus contactos, confiando en su limitada comprensión, P3, y su propia fuerza, P4. El desarrollo de la crisis ilustra la vanidad del esfuerzo humano cuando se opone a la soberanía de los acontecimientos. Con cada noche sin dormir y cada puerta que se cerraba, la futilidad de sus acciones se hacía más evidente. El brutal choque no fue solo para Serapina, sino para la fe funcional de Elisa. El aumento de la ansiedad y la disminución de la esperanza fueron directamente proporcionales al fracaso de sus estrategias terrenales. Este agotamiento no fue solo físico, fue un agotamiento del alma,
llevándola a un punto de quiebre donde se hizo innegable que sus esfuerzos humanos eran incapaces de mover esta montaña. La crisis, por lo tanto, cumplió un propósito divino. El dolor agónico de ver a su hija devastada fue la herramienta de Dios para sacudir a Elisa de su formalidad de oración. El desastre externo actuó como un embudo, concentrando toda su desesperación hacia el único lugar donde podía encontrar alivio, la rendición total y la búsqueda de la guía divina, Petres, las mismas cosas que ella había susurrado en oración matutina sin verdadero convencimiento. Este punto de la narración establece que el milagro venidero no sería un premio inmerecido, sino una respuesta a la necesidad más profunda, demostrando que Dios permite el dolor no para castigar, sino para reorientar y llevar a sus hijos a un lugar de dependencia absoluta, justo donde su poder puede manifestarse con mayor claridad. La crisis fue el regalo más doloroso que Elisa y Serapina recibieron. El punto climático de la jornada espiritual de Elisa no fue la oración desesperada, S11, sino el acto de sumisión absoluta que le siguió. La escena se establece en la quietud del amanecer, con Elisa postrada de rodillas. Este acto físico, de bajar su cuerpo ante Dios, fue la manifestación externa de la rendición de su voluntad y entendimiento, P3 y P6. Las lágrimas que corrían por su rostro eran el símbolo de la ficción final entre el control humano y la soberanía divina. En ese instante de vulnerabilidad total, Elisa recurre a la frase que sella su destino: haga en mí según tu palabra, Lucas 1:38. El poder teológico de esta lección es inmenso. Al citar a María, la Madre de Jesús, Elisa vincula su crisis personal, la pérdida de un proyecto, con el acto de fe más radical, la aceptación de un plan divino incomprensible y abrumador. María se enfrentó a un futuro que desafiaba la lógica, y su respuesta fue la sumisión. Al igual que María, Elisa se declara dispuesta a aceptar la palabra de Dios para su vida, renunciando a dictar el milagro. Por ejemplo, devuelve el contrato y aceptando el diseño de Dios, sea cual sea. Esta declaración es el corte definitivo de Elisa con la dependencia en sí misma. Al decir estas palabras, ella se desliga de la necesidad de un resultado específico y abraza la certeza de un propósito superior. Es aquí donde su fe se salva primero. La rendición radical se convierte en el primer milagro interno. Al transferir la carga de la infalibilidad y el control, P4, a Dios, la ansiedad que la había consumido cede su lugar. El resultado inmediato de esta entrega fue la paz, P3, P5. No una paz externa, sino la profunda tranquilidad que llega cuando se reconoce que el problema está en manos de alguien que tiene un plan de paz. Jeremías 29:11. El acto de arrodillarse y pronunciar esa verdad transfirió el peso de la desesperación a la certeza de la gracia suficiente. Esta paz fue la primera señal de que Dios había aceptado su rendición. En resumen, el momento de la rendición, anclado en Lucas 1:38, no es un final, sino el prerequisito para que el milagro externo, S13, se manifieste. Demuestra que Dios actúa cuando el esfuerzo humano y el control han sido completamente depuestos. La fe de Elisa se convierte de nuevo en una fuerza viva, lista para recibir y reconocer la obra de Dios, sin importar la forma en que ésta se presente. La mañana no es solo el comienzo de un día, es la reafirmación diaria de que la gracia y la posibilidad son infinitas. Nuestro primer acto de conciencia debe ser la declaración de fe, anclando nuestro espíritu en la promesa inquebrantable de nuestro Creador. La fundación de la paz. Comenzamos, entonces, con la verdad que nos libera de toda ansiedad, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Declaramos esta promesa como el plano de nuestra vida.
Confiamos en que la intención final de Dios para nosotros es la bondad, la prosperidad y un futuro más brillante de lo que nuestra mente limitada puede concebir. La oración de entrega y empoderamiento. Dios Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra, nos presentamos ante ti con el corazón rebosante de gratitud por el regalo inmaculado de este nuevo día. Rendimos este día, tomamos la decisión consciente de ceder el control. Entregamos nuestras agendas, nuestros planes y nuestros resultados deseados a tus manos amorosas. Declaramos que elegiremos tu guía y tu sabiduría por encima de nuestra limitada comprensión. Si el camino que planeamos es desviado, abrazaremos el cambio con alegría, sabiendo que nos conduce a tu paz prometida. Pedimos tu fuerza sobrenatural, concédenos la resistencia de espíritu para enfrentar cualquier prueba. Cuando la frustración o la fatiga nos acechen, recuérdanos que tu gracia es suficiente y que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Ármanos con paciencia para tratar a los demás con bondad y con la tenacidad para perseverar hacia nuestros objetivos justos. Invocamos tu protección total, echa un cerco a nuestro alrededor, un escudo contra el ataque espiritual, el daño físico y la ansiedad que busca robar nuestra paz. Guarda nuestra mente de la preocupación y nuestros corazones de la desesperación. Extiende esta profunda protección sobre nuestra familia y seres queridos, para que puedan morar seguros bajo la sombra de tus alas. Danos sabiduría y discernimiento, ilumina las elecciones que se alineen con tu voluntad. Que seamos rápidos para escuchar, lentos para la ira y que actuemos gobernados por los principios de la verdad. Danos el discernimiento para saber cuándo actuar con decisión y cuándo esperar con paciencia. Entregamos este día, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser en tus manos. Pedimos todo esto en tu nombre santo y poderoso. Amén. Un testimonio de fe, el milagro de la rendición. Esta oración de entrega no es una simple rutina, sino el catalizador de la transformación, como lo experimentó Elisa. Elisa, una maestra jubilada, había caído en el hábito de una oración formal, permitiendo que la comodidad reemplazara el rigor de la relación con Dios. La crisis que la sacudió no fue suya, sino la de su hija, Serapina, una arquitecta cuyo proyecto multimillonario fue cancelado inesperadamente, llevando su futuro a la ruina. Durante 2 semanas, Elisa luchó sola. Intentó arreglarlo con su propia fuerza, revisando documentos y llamando contactos. Cada puerta que se cerraba era una dolorosa prueba de su futilidad humana. Fue el colapsar por el agotamiento que Elisa regresó a la oración genuina. Su clamor fue un eco desesperado de la oración matutina: Dios, dame fuerza, porque no me queda ninguna. Muéstranos tu plan de paz. En su momento de total rendición, Elisa susurró el versículo que se convirtió en su verdad absoluta: Haga en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Ella no estaba pidiendo a Dios que restaurara su viejo plan, estaba aceptando el plan superior de él, sin importar cuán incomprensible fuera. La respuesta llegó solo 3 días después. El milagro no fue que se reinstalara el viejo contrato, sino que Dios abrió una majestuosa puerta nueva. Serapina recibió una oferta para ser directora creativa de una organización, un puesto de mayor alcance, mejor remuneración y, crucialmente, que se alineaba perfectamente con su visión de paz y esperanza. La cancelación dolorosa no había sido un desastre, sino un desvío necesario. El dolor fue agonizante, pero el propósito fue inequívocamente divino. El milagro le enseñó a Elisa que su oración matutina no era una lista de deseos, sino un acto fundamental de fe que preparó su alma para recibir la respuesta perfecta de Dios. La certeza final. La rendición no es una derrota, es la victoria que libera la mano de Dios para actuar.
La historia de Elisa es un recordatorio de que la paz, la fuerza y el futuro que deseamos están garantizados cuando alineamos nuestro corazón con su promesa. Dios nos ha dado un nuevo día lleno de bendiciones. Confía en que Él te guiará a través de cada desafío, y Él nunca te dejará. El momento de la sumisión total de Elisa, analizado en P10, sellado con la declaración, haga en mí según tu palabra, no fue el final de la historia, sino la condición indispensable para la acción de Dios. La calma inmediata después de la entrega fue el primer milagro, una paz que desafiaba las circunstancias, pero la prueba más profunda fue la espera confiada que siguió, hasta que la evidencia física se manifestó. La naturaleza de la intervención divina. El milagro se manifestó de una manera que hondó la soberanía divina al refutar la lógica humana. La respuesta de Dios no fue la restauración del antiguo proyecto cancelado, fue el surgimiento de una oportunidad superior. Esto subraya el concepto del desvío necesario. Dios a menudo no cura el camino que elegimos, sino que nos dirige a un camino mejor que no podíamos haber imaginado por nosotros mismos. La dolorosa cancelación actuó como la demolición necesaria para que Él construyera algo más grande y significativo. La alineación con el propósito. Jeremías 29, 11 y P6. El análisis del nuevo puesto ofrecido a Serapina es crucial. La posición de directora creativa era de mayor alcance, mejor remunerada y fundamentalmente, exigía la integración de la visión de paz y esperanza en los futuros desarrollos. Esto demostró que la sabiduría y la guía solicitada por Elisa, P6, no solo buscaban salvar la situación, sino elevarla a un nivel de propósito divino. El resultado confirmó que el plan de Dios no era simplemente la ausencia de mal, sino la abundancia de paz y propósito para el futuro. La validación de los principios de oración. La manifestación del milagro sirvió como una validación directa de toda la estructura de la oración matutina. Fundamento de la promesa, P1 el desenlace fue la prueba tangible de que el ancla del día, Jeremías 29, 11, era una verdad operativa, incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario. La economía de la rendición, P3 el milagro solo llegó después de que Elisa renunció a su propia fuerza y estrategia, P9, y declaró la entrega total, P10. Esto cimentó la verdad de que el poder de Dios se desata cuando el control humano se depone. El complemento de la bendición, P7 el evento cumplió la promesa final de la oración, confía en que Él te guiará a través de cada desafío. La guía no fue para evitar la prueba, sino para conducirla a través de ella hacia un resultado glorioso. En conclusión, la respuesta de Dios fue un milagro doble. No solo rescató la carrera de la hija, sino que resucitó la fe de la madre. Transformó la oración diaria de Elisa de un hábito silencioso a un ritual fundacional y poderoso de certeza inquebrantable. La manifestación del milagro, analizado en P12, con la provisión de un futuro superior para Serapina, no fue el clímax de la historia, sino el punto de inicio para la transformación permanente de la fe de Elisa. Su fe ya no era un hábito silencioso, ni una lista de peticiones desesperadas, se había convertido en una convicción inquebrantable, arraigada en la certeza experimental del poder de Dios. El fundamento ontológico de la oración diaria. El cambio más profundo fue la redefinición del ritual de la oración matutina. Para Elisa, este acto ya no era opcional ni una formalidad religiosa. Era el fundamento ontológico de su día. Ella comprendió que, al rendir el día antes del amanecer, estaba garantizando su alineación con el único plan que prometía paz. La oración se convirtió en el prerequisito para operar en el mundo, no una respuesta a la crisis. La disciplina de la mañana aseguró que su mente, corazón y pasos estuvieran gobernados por el Espíritu Santo desde el primer aliento, cumpliendo así el ruego de la parte 3,
entrega total, de manera continua y proactiva. La erradicación definitiva del miedo. P5. El milagro tuvo un efecto permanente en el área de la protección emocional. P5. La ansiedad y el miedo que la habían consumido durante la crisis. P9. Fueron erradicados. Elisa pasó de vivir con el temor a lo desconocido a vivir con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz era la prueba continua de que el cerco de protección divino no era solo físico, sino una barrera mental contra la preocupación. Ella ahora operaba desde el descanso, sabiendo que la promesa de Jeremías 29:11 era un hecho consumado que aplicaba a cada nuevo desafío, por pequeño que fuera. La profundización del propósito o es el plan, P1 y P6. La experiencia le otorgó a Elisa una comprensión más profunda y madura de la promesa central, P1. Se dio cuenta de que los pensamientos de paz de Dios a menudo requieren la demolición dolorosa de los planes humanos para que su propósito superior pueda manifestarse. El enfoque de su vida cambió de tratar de manipular el plan para que se ajustara a su agenda a simplemente aceptar y caminar en el propósito revelado. La guía, P6, que ella buscaba ya no era para que le dijeran cómo tener éxito en su propio camino, sino para que le mostraran cómo glorificar a Dios en el camino que él ya había preparado. En resumen, la vida de Elisa se convirtió en el testimonio vivo de su propia oración. Su fe fue resucitada no por la magia del milagro, sino por la realidad de la rendición innegable. El milagro salvó a la hija de la ruina, pero la fe transformó a la madre, convirtiendo a Elisa en un faro de la verdad de que la oración es, de hecho, el motor de la soberanía de Dios en la vida cotidiana. La jornada de Elisa, marcada por el letargo, la crisis y el milagro, P8, P13, sirve como la demostración práctica y el testimonio vivo de la eficacia de la oración matutina. Este relato no es una anécdota singular, sino la síntesis de cómo la estructura de fe, basada en la promesa, la gratitud, la entrega, la fuerza y la protección, proporciona el único marco estable para navegar la turbulencia de la existencia humana. La crisis como metáfora universal. La pérdida del contrato de Serapina, P9, funciona como una metáfora universal para todo tipo de crisis. No se trata solo de la ruina financiera, se trata de cualquier situación que agote los recursos humanos y declare el problema como permanente o insoluble, como el veredicto médico en la versión original de la historia. El mensaje final es que la única respuesta efectiva a la imposibilidad humana es el poder absoluto de la soberanía divina. El principio de la rendición, P10, es el mismo, ya sea que se aplique a una dificultad financiera, un quiebre relacional o una batalla por la salud. El legado del rigor y la entrega. La conclusión de esta narrativa subraya la importancia de usar la comodidad espiritual. El rigor de la oración profunda, que Elisa había abandonado, P8, se reveló como un muro preventivo de la fe. El milagro no ocurrió solo porque Elisa oró, ocurrió porque, a través del dolor, ella reinstaló la disciplina de la fe, la entrega total del resultado, P3. Este acto de rendición, sellado con Lucas 1:38, es el verdadero motor que alinea la voluntad humana con la divina, permitiendo que el creyente camine en el propósito de Dios y no en su propia agenda limitada. La liberación de la tiranía del presente. La victoria final de Elisa fue liberarse de la tiranía del momento presente. Al anclar cada día la promesa de Jeremías 29:11, P1, ella aprendió que el tiempo no está en contra del creyente. El fin que esperáis, el resultado final, ya está garantizado por la bondad de Dios. Esta certeza le permitió vivir en la paz de Dios, P5, sabiendo que cada revés, cada desvío necesario, está siendo orquestado por una autoridad que solo planea el bien.
La oración se convierte, así, en la herramienta que constantemente recalibra el tiempo diario del creyente con el tiempo eterno de Dios. Una invitación a la fundación. En última instancia, el testimonio de Elisa es una invitación a la práctica. La oración matutina, como se presenta, es el mapa y la brújula para vivir una vida de fe proactiva. No se trata de esperar pasivamente el milagro, sino de tomar la iniciativa espiritual de establecer la fundación, declarar el control de Dios y vivir en la convicción de que el Creador ya ha provisto una solución superior. Esta es la clave para transformar la ansiedad del mañana en la certeza inquebrantable de hoy. Habiendo completado el análisis de la crisis, la rendición y el milagro, la conclusión final es esta. El poder no reside en la comprensión teológica de la oración matutina, sino en la disciplina inquebrantable de su práctica. La historia de Elisa es la hoja de ruta, y la estructura de la oración es la herramienta de la soberanía. La herencia duradera de esta jornada es la verdad de que la vida de fe más profunda comienza con un acto de entrega proactiva, no con una súplica reactiva. El creyente está llamado a establecer su fundación espiritual antes de que el mundo declare el primer desafío. El rigor de arrodillarse, de entregar la agenda y de declarar la promesa de Jeremías 29:11 antes de que el sol alcance su cenit, es el acto más radical y transformador que se puede realizar. La lección final no es que Dios responde a la oración, sino que Dios honra la rendición. Él siempre tiene un plan de paz superior, P1, pero su manifestación requiere que el alma humana se vacíe de su propia autosuficiencia, P3, y declare, háganme según tu palabra, P10. El epílogo es, por lo tanto, una invitación directa. La paz inquebrantable y el propósito elevado encontrado por Elisa están disponibles para todo aquel que elija, cada mañana, construir su día no sobre la arena movediza de la ansiedad humana, sino sobre la roca inamovible de la intención divina. Que esta oración sea su ancla, su escudo y el motor de la soberanía de Dios en su vida, hoy y todos los días. Para profundizar aún más en la estructura, la oración matutina debe ser entendida como un ejercicio de autogobierno espiritual diseñado para vencer la fuerza más destructiva dentro del creyente, el ego caótico y su necesidad de control. La eficacia de la oración no es solo teológica, sino psicológica y disciplinaria. El punto de fricción, la voluntad ególatra. La crisis de Elisa, P9, ilustró el colapso de la voluntad ególatra. La voluntad humana, aunque es capaz de esfuerzo y diligencia, es inherentemente frágil porque asume la responsabilidad por resultados que están fuera de su control. El agotamiento de Elisa no fue solo físico, sino el resultado del desgaste emocional causado por intentar orquestar el universo, arreglarlo, con recursos limitados. El propósito de la rendición, P3, es contrarrestar este caos. Es la psicoterapia espiritual que fuerza al ego a liberar la presión destructiva de tener que ser infalible. Al declarar, elimina la tentación de depender únicamente de nuestra limitada comprensión, el creyente está atacando la raíz de la ansiedad. La ansiedad es el subproducto emocional de intentar controlar lo incontrolable. Al transferir el control a la soberanía de Dios, el ego es desmantelado de su carga insostenible. La conversión de la acción. La oración transforma la acción de reacción ansiosa a obediencia calmada. Antes de la rendición, el esfuerzo de Elisa era una reacción desesperada al miedo. Después de la rendición, el esfuerzo de Serapina en su nuevo rol se convierte en instrumento. La disciplina de la oración matutina asegura que el creyente use su energía y sus talentos dentro del plan de Dios, no para dictar un plan propio. La fuerza, P4, y la sabiduría, P6, solicitadas se convierten en recursos operativos para ejecutar la voluntad divina, no para competir con ella. En esencia, la estructura de la oración es la recalibración diaria del alma,
Asegura que el orden de Dios, anclado la certeza de la promesa, P1, sea lo que gobierne la experiencia humana, convirtiendo la frustración del esfuerzo finito en la paz inquebrantable que proviene de la obediencia. Para alcanzar una comprensión aún más profunda de la eficacia de esta oración, debemos examinar la física espiritual que opera en el núcleo de la secuencia de la rendición. La oración no es solo un conjunto de peticiones alineadas, es un dispositivo de descarga que participa en la economía divina de la gracia, basada en el principio de vacío y plenitud. La creación del vacío, P3, rendición. La clave para liberar el poder sobrenatural reside en la creación deliberada de un vacío dentro del espíritu humano. El acto de declarar, te rendimos este día, y elimina la tentación de depender únicamente de nuestra limitada comprensión y fuerza. P3, no es una simple frase piadosa, es la remoción activa del ego y la autosuficiencia. La mente humana y la voluntad finita, nuestra comprensión limitada, actúan como una obstrucción o interferencia para el flujo del poder ilimitado de Dios. Mientras el vaso del alma esté lleno de la ansiedad por el control y la arrogancia del saber, los residuos de nuestra propia fuerza limitada, no hay espacio para la plenitud de Dios. La rendición es el acto de declarar la bancarrota humana y abrir un espacio vacío. La ley de la invasión de la plenitud. El poder de la oración se activa bajo una ley espiritual paralela a la ley natural. La naturaleza aborrece el vacío. Cuando el creyente crea un vacío a través de la sumisión incondicional, P3, el Espíritu Santo, que es la plenitud infinita de Dios, está obligado por su propia naturaleza a invadir y ocupar ese espacio. Es en este punto que las peticiones subsiguientes se vuelven efectivas. La solicitud de fuerza sobrenatural, P4, se cumple porque el espacio ya no está ocupado por la debilidad humana, sino que es rellenado por el poder ilimitado. La paz de Dios, P5, inunda el corazón porque el vacío dejó de lado el miedo y la ansiedad. Este proceso transforma la oración de un intento de influenciar a Dios, lo cual sería autosuficiencia, a un acto de alineación con Dios. La rendición no es derrota, es el reconocimiento de que solo al volvernos absolutamente vacío podemos ser llenados por la única fuente de poder y propósito que garantiza el fin que esperáis, P1. La eficacia de la oración matutina reside en forzar esta ecuación, bancarrota humana, vacío espiritual, plenitud divina. La profundidad final de la oración matutina se revela en su manejo radical de la ansiedad temporal. La vida humana está dominada por Cronos, el tiempo lineal y cuantificable que nos arrastra implacablemente hacia un futuro temido o incierto. La oración actúa como un ancla diaria que libera al creyente de la tiranía de este Cronos, sustituyéndolo por la certeza del Kairos divino. El anclaje en el Kairos, Jeremías 29, 11. El génesis de la oración, P1, no es una petición, sino una declaración de resultado final. Al fijar la promesa para daros el fin que esperáis, la oración realiza el acto teológico de asegurar el kairos, el tiempo oportuno y determinado de Dios, antes de que comience el día. Esto es esencial, el futuro ya no es un espacio vacío y amenazante, sino un destino garantizado de paz y esperanza. Esta declaración tiene una consecuencia inmediata, invierte la carga psicológica del Cronos. La atención ya no se centra en la incertidumbre de la progresión lineal, que podría salir mal hoy, sino en la certidumbre preventiva del destino final. Dios ya ha garantizado el final. La sesión de la agenda cronológica, P3. La rendición, P3, al entregar la agenda y los pasos al control divino, es fundamentalmente la renuncia a la manipulación humana de Cronos. El ego, analizado en P16, utiliza la agenda para intentar forzar el Cronos hacia un resultado deseado. Al soltar la agenda, el creyente está diciendo, dejo de intentar gestionar el tiempo lineal,
Permito que el Cairo de Dios se interseque y gobierne los eventos de mi día. La sabiduría solicitada, P6, es, de hecho, la capacidad de discernir el Kairos en medio del Cronos, saber cuando el Espíritu Santo está moviendo los hilos del tiempo oportuno, actuar con decisión, y cuando se requiere paciencia porque la plenitud del tiempo divino aún no ha llegado, esperar con paciencia. Liberación de la ansiedad futurista. La oración matutina es, en su esencia, un ritual de liberación de la ansiedad futurista. El creyente ya no necesita gastar energía en predecir, planificar excesivamente o temer las inevitables dificultades del Cronos. Al alinear el corazón con el final garantizado por Dios, el día lineal, el Cronos, se transforma de una serie de obstáculos agotadores en una aventura de fe dirigida por el propósito. La oración convierte el tiempo ansioso en tiempo intencional, permitiendo al creyente operar desde el descanso de la paz de Dios, P5, sabiendo que el autor de la vida ya ha escrito el capítulo final. El análisis final de la oración matutina debe abordar su dimensión ética y relacional, que es la prueba de fuego de toda fe personal. La alineación vertical con la soberanía de Dios, la rendición de la voluntad y la cesión del Cronos, P17 y P18, debe manifestarse inmediatamente en una aplicación horizontal en la comunidad. La paz, fuerza y sabiduría solicitadas no son para el enriquecimiento personal, sino para la edificación del prójimo. El mandato de la fortaleza relacional, P4. La petición de fuerza, P4, se eleva del ámbito personal al ético cuando solicita ser armados con paciencia para tratar a los demás con bondad. Esto establece que la fuerza verdadera no es la capacidad estoica de soportar las propias cargas, sino la capacidad sobrenatural de otorgar gracia bajo la presión relacional. La paciencia es la fuerza que se niega a reaccionar al egoísmo, la frustración o la lentitud de los demás. La bondad es la prueba activa de que el espíritu del creyente ha sido llenado por la plenitud divina, P17, y que esa plenitud debe desbordarse hacia los demás, incluso cuando estos no lo merecen. La ética de la comunicación, P6. La petición de sabiduría y guía, P6, se centra explícitamente en la interacción comunitaria. La súplica para ser rápido para escuchar, lento para la ira y gobernado por los principios de verdad y justicia es un mandato ético directo. Rápidos para escuchar demuestra humildad y valorización del otro. Lento para la ira es el control de la voluntad propia, la prueba de que el ego caótico, P16, ha sido sometido. Ser gobernado por la verdad y la justicia asegura que la comunicación del creyente sea constructiva y reconciliadora, convirtiéndole en una fuente de paz en un mundo de conflicto. La manifestación del testimonio viviente. En última instancia, la oración matutina asegura que la vida rendida, P3, del creyente se convierta en un testimonio viviente que beneficia a la comunidad. La paz obtenida en la quietud de la mañana, P5, no es un fin en sí mismo, sino la energía necesaria para amar y servir a un mundo necesitado. La fe, al ser probada horizontalmente a través de la paciencia y la sabiduría en las interacciones diarias, cumple su propósito final, glorificar a Dios no solo con palabras, sino con una vida que refleja activamente la bondad inalterable del Creador. El análisis final de la oración matutina debe abordar su dimensión ética y relacional, que es la prueba de fuego de toda fe personal. La alineación vertical con la soberanía de Dios, la rendición de la voluntad y la cesión del Cronos, P17 y P18, debe manifestarse inmediatamente en una aplicación horizontal en la comunidad. La paz, fuerza y sabiduría solicitadas no son para el enriquecimiento personal, sino para la edificación del prójimo. El mandato de la fortaleza relacional, P4. La petición de fuerza, P4,
se eleva del ámbito personal al ético cuando solicita ser armados con paciencia para tratar a los demás con bondad. Esto establece que la fuerza verdadera no es la capacidad estoica de soportar las propias cargas, sino la capacidad sobrenatural de otorgar gracia bajo la presión relacional. La paciencia es la fuerza que se niega a reaccionar al egoísmo, la frustración o la lentitud de los demás. La bondad es la prueba activa de que el espíritu del creyente ha sido llenado por la plenitud divina, P17, y que esa plenitud debe desbordarse hacia los demás, incluso cuando estos no lo merecen. La ética de la comunicación, P6. La petición de sabiduría y guía, P6, se centra explícitamente en la interacción comunitaria. La súplica para ser rápido para escuchar, lento para la ira y gobernado por los principios de verdad y justicia es un mandato ético directo. Rápidos para escuchar demuestra humildad y valorización del otro. Lento para la ira es el control de la voluntad propia, la prueba de que el ego caótico, P16, ha sido sometido. Ser gobernado por la verdad y la justicia asegura que la comunicación del creyente sea constructiva y reconciliadora, convirtiéndole en una fuente de paz en un mundo de conflicto. La manifestación del testimonio viviente. En última instancia, la oración matutina asegura que la vida rendida, P3, del creyente se convierta en un testimonio viviente que beneficia a la comunidad. La paz obtenida en la quietud de la mañana, P5, no es un fin en sí mismo, sino la energía necesaria para amar y servir a un mundo necesitado. La fe, al ser probada horizontalmente a través de la paciencia y la sabiduría en las interacciones diarias, cumple su propósito final, glorificar a Dios no solo con palabras, sino con una vida que refleja activamente la bondad inalterable del Creador.